Doctor Santiago, buenos días formalmente. Buenos días. Gracias por venir. ¿Cómo no? Buenos días, señor presidente, sí. Demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Explicarle el procedimiento. Usted tendrá 5 minutos de exposición libre y pasados los 5 minutos, entonces pasamos a formularle las preguntas que le pedimos que la pueda responder en el menor tiempo posible. Aspirábamos a 1 minuto, pero no se ha podido cumplir, así que seremos flexibles con usted también. Quede en uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, demás miembros de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Yo fui graduado de abogado en el año 1978 y desde entonces he ejercido la profesión de abogado conjuntamente con otras actividades en la vida del campo social y comunitario. He realizado varios diplomados, un diplomado sobre prácticas civiles y comerciales en la Universidad UNIBE, un diplomado sobre la jurisdicción inmobiliaria en la Universidad Católica Santo Domingo, un diplomado sobre derechos fundamentales a la luz de la Constitución del año 2010 en la Universidad Nacional Enrique Sureña, diplomado sobre Estado y Política en la República Dominicana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, varios cursos sobre la redacción de resoluciones contenciosas en materia electoral en la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil y varios cursos sobre formación electoral en la Escuela de Formación Electoral y Estado Civil. Conjuntamente y quizá concomitantemente con mi ejercicio de abogado, he trabajado mucho en el área social y comunitaria a través de diversas instituciones sin fines de lucro, trabajando en la reivindicación material de las personas para aumentar, tratando de contribuir con su calidad de vida y también desde el punto de vista de la reivindicación de derechos fundamentales, también para tratando de ir creando ciudadanía en la República Dominicana. Así hay muchas instituciones como el Centro de Planificación y Acción Ecuménica, donde estuve mucho tiempo ligado, Centro Dominicano de Estudio de la Educación, Ciudad Alternativa, y en el año 2010 estuve coordinando la observación electoral nacional que realizó Participación Ciudadana. Yo fui el coordinador nacional de ese proceso. En el año 2011 participé como miembro de la misión de observadores electorales de la OEA en el proceso electoral presidencial de Nicaragua y el día 3 de diciembre del año 2011 fui designado presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional y en esa ocasión pues, he tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente con los demás miembros en la organización y celebración de las elecciones nacionales del año 2012 y las elecciones congresuales, municipales y presidenciales del año 2016. Es ahí, a partir de esa incursión, a partir del año 2010, en todo el contenido electoral, que me voy percatando cada vez más de que las elecciones son consustanciales a la democracia y que solamente consolidando el sistema electoral podemos entonces fortalecer de manera efectiva el régimen democrático y de derecho que nosotros estamos construyendo. Y es eso lo que quiero justamente, por eso quiero participar como miembro del Tribunal Superior Electoral, porque ya en la República Dominicana tenemos que empezar a hablar de un poder del Estado. O sea, el poder electoral hay que irlo conformando ya como un poder del Estado. Ese poder del Estado que tiene 3 instancias. La instancia legislativa, que es la que va a crear todo el ordenamiento jurídico mediante el cual se va a tutelar y a preservar los derechos políticos y los derechos electorales. La Junta Central Electoral, que felizmente ya tiene un rango constitucional también, que va a preparar y a manejar esos procesos. Y obviamente el Tribunal Superior Electoral, también con un rango constitucional y de manera autónoma, de manera administrativa y financiera, que es que va, digamos, a tutelar todo el derecho electoral y sobre todo los derechos fundamentales que se pueda ver en la cosa. De manera que eso es lo que a mí me motiva ya en esta
última etapa que estoy tratando de iniciar, contribuir con el fortalecimiento de del proceso y de eso que en poco tiempo en la República Dominicana se va a confeccionar como un poder del Estado, que es el poder electoral. Gracias. ¿Quién quiere formular preguntas? Magistrado Soto. Gracias, presidente. Don Santiago, Sí. usted es un hombre que es un experto, podría decir, en asuntos electorales. Ha estado vinculado, como bien usted ha dicho, a muchos procesos electorales. Me gustaría saber en qué circunstancias puede un ciudadano que ve que tiene riesgo de que se le afecten sus derechos políticos y electorales acudir al Tribunal Superior Electoral en un amparo preventivo para preservar ese derecho político electoral dentro de su organización política. ¿Cuáles son las circunstancias? Bueno, siempre que se vea amenazada, que haya una perturbación del derecho fundamental de elegir y ser elegido o una amenaza, puede ir al Tribunal Superior Electoral. Ahora, si esa perturbación o inminente perturbación de derechos se produce el día mismo de las elecciones, entonces ese amparo electoral deberá ejercerse por ante la Junta Electoral del municipio de que se trate, porque es el organismo competente para actuar como tribunal de amparo en ese momento. ¿Alguien más? Aquí. En ese mismo sentido, Sí. señor presidente, resulta que el reglamento que norma el funcionamiento del Tribunal Superior Electoral establece y prevé que las juntas electorales podrán actuar como tribunales de amparo el día de las elecciones. Sí. ¿Usted como presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional tuvo algún tipo de experiencia en este sentido? No, ninguna experiencia. Ni conozco ninguna junta electoral donde se haya iniciado un amparo electoral el día mismo de la votación. No se ha presentado. En la Junta del Distrito del 2012, del 2011 hacia acá no se ha presentado y no conozco que se haya presentado en otras juntas municipales. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Diputada Castillo. sí. Buenos días, Muy buenos señor días. Santiago Sosa Castillo. ¿Cree usted que para regular los partidos políticos y los procesos electorales en el país sea suficiente una ley de partidos políticos o es inminente equipararla o más bien complementarla con una ley de garantías electorales? ¿Y por qué? Bueno, lo que pasa es que todavía no tenemos aquí mucho tiempo y no tenemos una ley de partidos políticos, pero la ley de partidos políticos debería regular todo lo que usted está planteando y además de eso, si se viera, porque cuando tengamos la ley, si hubiera una ausencia de que no se protegen las garantías personales en ese momento, pues entonces sí deberíamos tener una ley, pero sería hablar sobre un caso hipotético porque no estamos frente a una ley ya preexistente que donde se estén o no estén contenidos esos derechos. Nos estamos refiriendo a la necesidad, ya que la ley de partidos políticos y la ley de garantías electorales también se están estudiando en el Congreso Nacional y esta es una buena oportunidad para emitir una opinión y que esto incluso pueda valer para lo que es la formulación de nuevas ideas para nosotros establecer esos controles necesarios para la democracia partidaria y también para el funcionamiento electoral en la República Dominicana. Sí, mire, toda ley que vaya a fortalecer y vaya a normar el derecho electoral y el derecho a la participación tiene que ser bienvenida en cualquier momento. O sea, no hay ninguna duda de que esa legislación va a jugar un buen papel en la sociedad dominicana. Muchas gracias, señor Castillo, muy amable. A la orden. Magistrado presidente de la Suprema. Santiago, yo quiero compartir contigo y sobre todo para compartirlo con la ciudadanía. Quiero compartir contigo y sobre todo para compartirlo con la ciudadanía un criterio. Los valores, unos son primarios, otros son secundarios y hasta terciarios. Los valores primarios, el ser humano lo defiende a rajatabla.
Sí. Y son los que nacen en el hogar. ¿Sí o no? Sí, así es. Entonces, ¿por qué la gente, cuando va a votar y se le impidiera de alguna manera votar, no ejerce el recurso de amparo? Porque no es un valor primario. ¿Sí o no? Sí, no hay una conciencia todavía ciudadana para que eso se constituya en un valor primario. No es un valor primario. Y eso es una de las cosas que tiene que hacer esto que ya yo estoy empezando a denominar poder electoral para trabajar, porque los derechos realmente van a ser ejercidos en la medida que los ciudadanos puedan tener conciencia de eso y lo constituyan en una necesidad como tal. El día que todos se enseñen en el hogar el valor patria, Sí. los tribunales electorales o las jurisdicciones electorales verán entonces muchos recursos y acciones ejercidas. ¿Sí o no? Así será, así será. Está bien. Así será. Muchas gracias. Senador Paliza. Muy buenos días, señor Sosa. Muy buenos días. En los conflictos internos de los partidos, a su opinión, ¿dónde reposa la legitimidad? ¿En la mayoría o en la ley? No en la ley, porque fíjese, es que toda actividad humana toda actividad humana que está normada por una ley es para regirse por la ley, porque si no regimos, si no le damos aquiescencia a esa ley, cumplimiento a la ley, entonces la normativa no tendría sentido como tal. Y justamente lo que hace la norma es tratar de evitar que las pasiones humanas sean las que determinen, porque si fuera así, entonces la ley sería letra muerta, porque en cualquier momento una mayoría se constituye y va a estar en contra de la ley. Nada puede estar por encima de la ley. Eso es indiscutible. Uno de los temas que aquí se ha conversado mucho y que sería bueno a una persona como usted volverle a hacer la misma pregunta. El gran cúmulo de trabajo del Tribunal Superior Electoral son las rectificaciones de actas. Se ha hablado de casi 30.000 sentencias dadas, la mayoría relacionadas a ese tema. ¿Cómo facilitar o agilizar el proceso de rectificación de acta, cosa que cualquier ciudadano que tenga algún inconveniente pueda acceder a cualquier servicio que se le pueda prestar y resolver cualquier inconveniente que tenga? Mire, eso puede hacerse por dos vías o combinando ambas. Una sería más o menos lo que ha pasado con el Tribunal Superior de Tierra, que ha sido dividido en regiones. Tenemos el Tribunal Superior de Tierra del norte, noroeste, este y central. Y eso ha descongestionado muchísimo y además ha facilitado el acceso a la justicia de todas las personas que viven eso, que tenían que venir originalmente al Tribunal Superior de Tierra que estaba aquí en Santo Domingo. Pero eso ya no depende del Tribunal Superior Electoral, eso depende de la legislación que se ponga. Y la otra forma pudiera ser y eso va a depender del presupuesto, que con un poco más de presupuesto el tribunal pudiera tener más personal, porque es que el tribunal está resolviendo en este momento, digamos, lo que antes de la existencia del tribunal resolvían más de 60 cámaras civiles diseminadas en todo el país. Y ver también cómo se facilita un poco y con esa regionalización pudiera hacerlo, que los ciudadanos no tengan que trasladarse, digamos, de Pedernales o de Yuma a una rectificación de un acta de nacimiento cuando es por vía contenciosa, que no se hace por la vía administrativa que ha establecido, yo creo que muy bien la Junta Central Electoral, para facilitarle a los ciudadanos la corrección de esos errores que hay en las actas del Estado Civil, que en fin y al cabo no son de ellos, ha sido un error que ha cometido un oficial civil hace quizá 40, 50, 25 años, y entonces eso le trae una consecuencia a los ciudadanos y a las ciudadanas, y eso y la justicia tiene que facilitar cada vez más que los ciudadanos puedan llegar a ella. Sí, más que los ciudadanos vayan a la justicia ir a los ciudadanos. Usted, señor Sosa, ha vivido o ha trabajado bajo mucha presión, porque la organización misma de las elecciones y los elementos que surgen luego de las elecciones tienden a vivirse niveles de tensiones importantes. En una de las decisiones que ustedes tomaron en el pasado proceso electoral, usted ordenó el reconteo de la boleta C1. ¿Me puede orientarnos nosotros de qué motivaciones
le hizo llevar a la Junta de Distrito a ordenar esa medida. Sí, bueno, ahí iba a decir, no fui yo, lo hizo la Sí, Junta. sí, la colectividad. Lo hizo el organismo, y fue una decisión incluso unánime que se dio. Y no fue un reconteo de la boleta. Lo que se hizo fue conforme lo que permite la ley a las juntas electorales, porque la ley no le permite a las juntas electorales examinar las boletas, a menos que no sea necesario a juicio de la propia Junta o pedido por una parte interesada. La Junta Central, la Junta Electoral del Distrito Nacional, en la medida que fue recibiendo actas que no estaban llenas en el nivel 6, C1, fue comunicándose inmediatamente con los delegados políticos de los diferentes partidos y le fue comunicando la situación y pidiéndole que fueran buscando cuáles eran las salidas y soluciones que ellos tenían para ese problema. Y finalmente entonces, cuando teníamos 632 actas que llegaron a la jurisdicción del Distrito Nacional que no estaban llenas en el nivel 6, C1, entonces la Junta Electoral del Distrito Nacional decidió de oficio examinar las boletas y eso significa entonces que van a buscarlas. Y ahí se crearon mesas de trabajo, 15, 20 mesas de trabajo porque para poder hacer, y teníamos que hacer una doble computación, la computación manual y la computación electrónica. Entonces eso dio lugar a que estuviéramos haciendo mucho trabajo. Incluso nosotros llegamos, cada partido tiene acreditado solo 2 delegados. Como habilitamos más de 20 mesas de trabajo, lo que hicimos fue que le habilitamos a su vez a los partidos políticos auxiliares de delegados y le pusimos 32 a cada uno, más los 4 que tenían, ya tenían 36 y podían cruzarse. De manera que en cada una de esas mesas de trabajo donde se estaban examinando esas boletas, tuvieran delegados de los diferentes partidos. Y ahí incluso hasta nosotros nos olvidamos un poco de las reglas de que los partidos que van en alianza no solamente tienen el derecho a un delegado, y se le permitió prácticamente a todos los partidos que tuvieran la posibilidad, porque nos parecía, a la Junta le parecía en ese momento, que ahí había que ver una transparencia y una diafanidad para que esa situación que se dio de que llegaran las actas vacías, los delegados, se dio mucho acceso a la prensa también para que la población pudiera ver qué estaba pasando en la Junta del Distrito Nacional. Incluso se establecieron carpas en el patio para que todos los ciudadanos, todo el mundo, claro, se restringieron la entrada al recinto porque no podíamos hacerlo porque iba a impedir el trabajo si llegaba mucha gente. Pero todos los delegados políticos y la prensa estaban permanentemente ahí. De manera que esa fue la razón, porque no era posible dar un cómputo electoral confiable en el nivel 6, C1, teniendo 632 actas sin computar. Eso significa 632 actas de 2.072 actas que debíamos tener en ese nivel, porque el Distrito Nacional para las elecciones pasadas tenía 2.072 colegios electorales. De manera que esa fue la razón por la que dimos, y finalmente ahí, con el auxilio de la tecnología, porque esos equipos que habían tenido alguna situación, un problema, por razones, yo entiendo, más logísticas que otra cosa, fueron habilitados y todos vimos que hubo una coincidencia total al 100% del conteo manual y el conteo electrónico. Por eso tuvimos ahí casi alrededor de 20 días trabajando entre 12 y 24 horas al día para poder tener ese proceso como lo tuvimos, y donde todas las actas que se generaron en ese proceso fueron firmadas por todos los delegados políticos como señal de aprobación de lo que se había hecho en ese momento. Por último, presidente, y complaciendo una pregunta que recibo vía Twitter, ahora en la discusión que se da tanto de la ley de partidos como de la ley electoral, ¿cómo usted entiende que debe de garantizarse la participación real de las minorías en la conformación de las cámaras legislativas? Bueno, es que la participación de las minorías, eso siempre va a depender de la norma. Y mi recomendación podría ser que una norma como esta se haga del mayor consenso posible, primero con los partidos, con la sociedad civil, con toda la cosa, pero eso va a depender de del consenso que lleguen los actores políticos y sociales en ese sentido, y naturalmente que
sean acogidos por el Congreso de la República en función, ¿verdad?, de esa facultad que tiene el Congreso para escuchar todas las posiciones y finalmente decidir en cuestión. De manera que eso debe ser el producto de la norma y la norma debe ser lo más consensuada posible para que pueda tener mayor legitimidad. Muy bien. Terminaste, Felisa. Sí. Doctor Sosa, muchas gracias por sus explicaciones. Pase buen día y mucha suerte. Gracias, siempre orden.